Ok, vamos a lo que debe ser la última parte de este capítulo. Vamos a discutir los templates. Lo que hemos dicho básicamente de una de las limitaciones que tiene lo que hemos hecho hasta ahora es que si yo voy a definir un stack, yo solamente puedo definir un stack para un cierto tipo de datos. Yo puedo cambiarlo de int a char, a double, a lo que sea, simplemente cambiando element type. Sin embargo, en la aplicación que acabamos de ver de evaluar una expresión, una expresión aritmética, primero tenemos que convertirla de infijo a posfijo. Para eso necesitamos un stack que tiene que tener adentro operadores, paréntesis que abren, etcétera. Esos tienen que ser un stack de caracteres. Y luego que la tenemos en posfijo, tenemos que evaluarla. Y para evaluarla necesitamos por obligación un stack de números. Por ejemplo, de enteros o de double si queremos llevarlo a alguna precisión decimal. O sea que dentro de la misma aplicación necesitamos stack para caracteres y stack para enteros, por ejemplo. Entonces eso plantea un problema porque yo tendría que duplicar toda la clase y todas las implementaciones para poder definirlo, una clase para stack de enteros, otra para stack de caracteres. Pues no, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar templates. Vamos a permitir con los templates que ciertas funciones y clases reciban tipos de datos como parámetros, que yo pueda definir un template de un stack y cuando voy a usar un stack de enteros simplemente envío int como parámetro y cuando voy a usar un stack de double envío double como parámetro. Voy a hacer un ejemplo de un template para una función swap que básicamente lo que hace es que nos permite intercambiar valores de diversos tipos de datos. Aquí en mi ejemplo yo le llamé intercambia en vez de swap, ¿verdad? Básicamente es un ejemplo bien sencillo que definimos lo que es un template y eso lo hacemos con esta línea que está acá arriba antes de la función intercambia, que es el template. Escribimos la palabra reservada template, símbolo de menor y mayor, y adentro la palabra reservada type name. Y entonces tipo ítem es una palabra que escogí yo. El programador escoge tipo ítem. Tipo ítem es el parámetro, que es un tipo de dato que vamos a enviar como parámetro a la función cuando creemos una función de ese tipo de datos. Tenemos nuestra variable, nuestro template intercambia, que recibe dos tipos de datos del mismo tipo, A y B, por referencia, que son de tipo ítem. No se sabe todavía lo que es tipo ítem, porque esto es simplemente un template. Y aquí tenemos las instrucciones que intercambian los valores de A y B, donde la temporera es de tipo ítem, puede ser entero, puede ser char, puede ser double, puede ser lo que sea. Y entonces aquí, pues básicamente estas instrucciones intercambian los valores de A y B por referencia. De tal manera que aquí en nuestro main yo tengo I y J son enteros, y imprimo los valores de I y J, imprime 5 y 8, luego llama a intercambia con I y J. Y aquí es que se va a crear realmente, más allá de un template de la función intercambia, aquí es que se crea la función como tal. Es una instancia de la función que va a recibir dos enteros como parámetro. Y ahí es que se define lo que es eso de tipo ítem. En este caso, tipo ítem van a ser dos enteros. Entonces, y va a intercambiar dos enteros, de tal manera que después en este cout va a imprimir i igual a 8, j igual a 5, porque intercambió los valores de i, j. Luego declaro dos variables de tipo double, x y y, las imprime así como las declaré, 5.3 y 8.9, luego llama a intercambia con x y aquí se crea una nueva instancia del template donde tipo ítem ahora es double, ¿verdad? Y el compilador sabe que es double porque x y y son doubles, así que se está llamando con dos doubles y ahí se define lo que es eso de tipo ítem. Tipo ítem ahora es un double. Intercambia dos doubles y aquí viene y los imprime. Ok, esto es un template. Eh, Aquí tenemos entonces que en el caso de las clases es un poquito más complicado, un poquito más enredado. En el caso de clases tenemos que añadir esa línea, template, type name, y aquí en vez de tipo ítem le llamé tipo de dato, data type, el que sea. Hay que añadir esta línea antes de la declaración de la clase. Y también hay que añadirla antes de cada función definida fuera de la clase. Además, cada vez que se utilice el nombre de la clase para referirse a un tipo de dato, hay que colocar entre el menor y el mayor el parámetro tipo de dato. Cada vez que usamos el template de la clase, además, las definiciones de las funciones miembros de la clase tienen que estar disponibles al compilador. Esto limita la compilación separada. Es decir, no podemos tener ahora, como teníamos antes, el header file por un lado, el archivo de implementación por otro lado, y el archivo que utiliza la clase por otro lado. O sea, teníamos dos CPP separados
y los podíamos compilar por separado. Ahora, cuando usamos templates, eso no se puede hacer. Tenemos que tenerlo todo en un solo archivo, o como yo hago en este ejemplo, donde tengo diferentes archivos, pero donde tengo un include adicional para incluir los dos CPP dentro realmente de un mismo archivo. Y este es el ejemplo de stacks utilizando templates. Vamos a definir la clase stack como un template. Por lo tanto, antes de la clase vamos a poner la línea template type name element type, donde element type va a ser el tipo de datos que vamos a enviar como parámetro cuando creemos el objeto de stack. Cuando yo creo un stack de tipo entero, ahí es que vamos a definir lo que es el template. Entonces, lo demás es igual. Cada vez que nos referimos a stack como un tipo de dato, hay que poner entre las llaves el nombre element type. Lo hacemos aquí. Aquí no lo hacemos porque esto no es un tipo de dato, sino que es el nombre de un método, que es el constructor. Este es el nombre del constructor, pero aquí esto es un tipo de datos, stack, de tipo stack. Recibe un parámetro de tipo stack, pues hay que poner el element type. Lo mismo aquí, realmente aquí hay un error, hay que añadirle aquí, como stack es un parámetro que se recibe, hay que ponerle element type. Entonces, aquí cuando definimos un método fuera de la clase, hay que poner antes del método la frase, la línea template type name element type. Esta misma línea hay que repetirla varias veces. Y entonces aquí esto recibe un stack como parámetro, pues hay que poner entre la menor y mayor la palabra element type. Lo mismo hay que hacer aquí, ¿saben? Esto es un error. Hay que poner aquí stack entre línea menor y mayor element type. Entonces fíjense, al final yo voy a hacer un include de stack.template. ¿Y quién es el stack.template? Stack.template va a ser como yo le voy a llamar al archivo que implementa la clase. Es decir, que yo estoy poniendo realmente mi header file y el archivo que implementa la clase todo en un solo archivo. De tal manera que cuando haga el driver y yo haga un include del stack.h, ahí se va a ir enredado también el archivo de implementación. Es decir, que va a estar todo realmente en un solo archivo, de tal manera que el compilador va a tener todo disponible al momento de compilar. Entonces, nuestra última transparencia tiene el archivo que implementa la clase. El archivo que implementa la clase va a tener, aquí tenemos el include stack.h, y entonces, antes de cada uno de los métodos que implementa los métodos de la clase, vamos a poner la línea template type name element type. Esto hay que ponerlo siempre para todos los métodos. Y cada vez que nos referimos al stack como un tipo de datos, hay que ponerle entre las llavecitas esta, menor y mayor, element type. Aquí no, porque este es el nombre del método. Este es el constructor que construye un stack vacío. Este es el nombre del constructor que hace una copia dura del stack. Está dentro de la clase stack, tipo de datos stack, así que hay que ponerle element type al frente. Y aquí recibe un stack como parámetro para hacer la copia dura del stack original. Hay que poner element type, y antes del método hay que poner la línea template type name element type. Que esta línea hay que ponerla de nuevo antes de la declaración de la clase y antes de cada método que implementa los métodos públicos de la clase. Y entonces, esto básicamente nada, aquí lo que está es el código de el método que es el constructor que hace una copia dura. Este es el constructor que copia un stack vacío, que crea un stack vacío. Y por ahí sucesivamente, yo no lo estoy poniendo todo, estoy poniendo estos ejemplos simplemente para ilustrar que antes de cada uno de ellos hay que poner la línea esta, template, type name, element type, y cada vez que se usa el stack como un tipo de dato hay que poner entre el menor y mayor la palabra element type. Así se hace con todo, se implementa. El driver lo que va a hacer es include el stack, y entonces cuando se va a crear el objeto simplemente se dice stack entre las llaves int, y eso me crea un stack de entero. O si quiero crear, quiero crear otro stack de tipo char, pues lo hago de esta manera. Y ahí es que se está creando la instancia del stack con carácter. Aquí estoy creando un stack de caracteres, aquí estoy creando un stack de entero. Solamente defino un template y simplemente al momento de crear el objeto es que defino si es un int
o es un char. Y con eso terminamos entonces el material de este capítulo.